Coldovi lleva ya un par de décadas, estamos haciendo unos viejos y viejas, de activista como militante del movimiento de objeción de conciencia y de la Asamblea Antimilitarista de Canarias, de la Plataforma Canaria por la Paz, de Redescan, de Mujeres de Negro, de una Asamblea contra la Pobreza, de Asociación por la Economía Alternativa. Además, a nivel académico es profesora en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, aparte de ello, tiene un amplio historial, lo que hoy se consideraría, a partir de las últimas sentencias de la Audiencia Nacional, habría que denominar un amplio historial delictivo. Coldovi fue detenida hace 20 años frente a las puertas del Teatro Pérez Galdós cuando protestaba junto a otra gente antimilitarista contra la concesión a Canarias por un gobierno, como antes definía Carmelo, nacionalista canario, a la Legión de Fuerteventura. Después de eso también fue detenida hace un par de años en Bilbao, en el Palacio de Euskalduna, donde se celebraba una junta de accionistas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Los activistas asignaron de pintura roja para denunciar que ese banco financiaba la industria de armamentos. Fue detenida hace 2 años, en marzo, en Londres, intentando bloquear una entrada de fábrica de armas nucleares. Recientemente, el último antecedente penal es la detención junto a una veintena también de antimilitaristas en una acción de protesta en una feria de tecnología armamentística que se celebró en Madrid en el pasado mes de marzo. Una vez presentada, pues vamos a escucharla. Lo que quiero plantearles muy brevemente, sobre todo muy rápidamente y también muy gráficamente, es cómo está Canarias ocupada militarmente, cómo también Canarias está empobrecida y precarizada, que sufre unas situaciones de desigualdad brutal, y cómo eso está vinculado a la militarización y el empobrecimiento. Y por último, las resistencias que intentamos hacer desde las islas para cambiar esta realidad de militarización y de empobrecimiento en el que nos han metido, ¿no? Y bueno, a través de algunos chistitos, ¿no? Dice, de allí de donde envíen armas, recogerán o recibirán refugiados y refugiadas, ¿no? Muy importante que todos los análisis que hagamos estén vinculados, ¿no? Porque hoy, si algo tenemos que tener en los movimientos sociales es la interseccionalidad. El movimiento ecologista, el antimilitarista, el de la lucha por la justicia, el feminista, y todos los movimientos de solidaridad internacionalista, soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, es muy importante que luchemos conjuntamente, porque luchamos en contra de un modelo capitalista que está siendo el que genera pobreza, exclusión, malestar, muerte, y está colapsando nuestro planeta, ¿no? Y a la especie humana, entre otras especies. Y muy importante también para nosotras situar que la guerra comienza aquí, en los países del norte, con distintas perspectivas, y es desde aquí también desde donde tenemos que frenar, parar y bloquear este negocio que es la guerra, ¿no? Simplemente plantear muy brevemente que el militarismo es esa invasión, cuando hablan de invasión o de avalancha de las personas migrantes, nos distraen en nuestro discurso, y lo importante y lo que realmente estamos siendo invadidas es por la militarización, por esa ideología que solo cree en la resolución de los conflictos por la vía armada, y la colonización que hace todo lo militar de las distintas esferas de la sociedad. Muy buena. Eso nos hace generar un contexto en el que nos situamos como nosotros o nosotras y ellos y ellas, donde hay una construcción completamente falsa del enemigo, y se genera toda una situación de miedo ambiente, que es en el que vivimos, ¿no? Este miedo que nos hace sospechar de todos y de todas. Esta militarización que naturaliza la violencia como única alternativa, y la violencia que es la dominación,
la dominación. Bueno, los ejércitos son las estructuras que están pensadas para el sostenimiento del sistema capitalista y para el sostenimiento de la clase dominante frente a las clases oprimidas y a las clases populares. Y eso es muy importante tenerlo claro porque el ejercicio de maquillaje que hace, que ahora veremos algunos ejemplos, los ejércitos para presentarse como los salvadores del medio ambiente, como los salvadores de la ayuda humanitaria o de la cooperación internacional, etcétera, etcétera, hace que se confunda su verdadero papel, que tiene dos funciones: reprimir la disidencia interna y externamente favorecer el expolio de los recursos y favorecer los intereses de las grandes empresas. Esas son las dos grandes funciones que tiene el ejército, incluso que aparecen en el Libro Blanco de la Defensa, cuando dice garantizar la libertad de comercio o el suministro de los recursos básicos como función principal de los ejércitos. Ya lo vimos cuando embistieron, ¿verdad?, las lanchas que estaban haciendo una acción directa no violenta de Greenpeace, por ejemplo, contra las prospecciones. Vimos cuál realmente es el concepto de defensa que está debajo de los ejércitos, aunque nos los vendan como casi que los magos de Oriente, ¿no? La guerra no es política por otros medios, es capitalismo por otros medios. Cuando el capitalismo llega a determinadas fases y a determinados momentos en los que no puede de ninguna manera continuar en su fase de expansión, la guerra siempre es el gran elemento que utiliza para continuar con el engranaje de este capitalismo que beneficia y acumula la riqueza, el poder y las propiedades en pocas manos, ¿no? Las guerras se sostienen por los recursos económicos, es decir, el gasto militar, por el I+D, por los bancos que invierten en la industria armamentística y que gracias a ellos, bueno, decir gracias es una ironía, ¿no? Pero bueno, que por ellos hoy hay la construcción de las armas que hay, y el comercio, el mercadeo de las armas en las que también participamos desde Canarias, ¿no? Esa situación económica hace que se sostenga la guerra, que se sostenga el negocio de la guerra. También lo que les planteaba de los recursos ideológicos, estos relatos que nos hacen de los ejércitos, que hay una ONGización de los ejércitos, parecen que ahora las ONG son los ejércitos, y hay una militarización de las ONG, de las organizaciones sociales, ¿no? O una jerarquización. Hay una construcción del enemigo, esto lo estamos viendo con toda la incorporación de los relatos del miedo que nos meten con el tema del terrorismo, supuestamente, y la versión humanitaria o el maquillaje, ¿no? Y las guerras se sostienen porque hay personas que participan de ellas, pero no solo los soldados o las soldados, sino toda aquella colaboración laboral que está alrededor del sostenimiento de este tipo de negocio de las guerras, ¿no? Por lo tanto, lo que hoy se militariza es la economía, es la sociedad, es la política, es la cultura, es nuestros cuerpos, nuestras conciencias, nuestras mentes, a través de todos los mecanismos que hay, ¿no? Simplemente un repaso, el gasto militar. En el 2015, cada día se gastaba en España, en gasto ya consolidado, no lo presupuestado, sino lo consolidado, se gastaba cada día en gasto militar 64 millones de euros. Imagínense, con esa cantidad de dinero, todas las posibilidades y potencialidades que tendríamos para desarrollar y desplegar otras capacidades y otras potencialidades que tenemos en nuestro entorno, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, ¿no? Y, por supuesto, la satisfacción de las necesidades básicas para todas las personas y el acceso a los derechos para todas las personas. Y, por otra parte, ya en el gasto militar, el 75% está ocultado en otras partidas. Hay, de los 13 ministerios, 12 tienen partidas de gasto militar según el criterio de la OTAN, no el criterio de una panda hippies que somos la gente de los movimientos sociales, sino el criterio de la OTAN plantea una serie de ítems que no es recogida en el Ministerio de Defensa.
todas maneras, ya en datos más actuales, me acaba de llegar un correo electrónico, plantear que para el 2017 lo que está previsto es un aumento del 32% del Ministerio de Defensa, no solo del gasto militar, que es muchísimo más, es el 127% del Ministerio de Defensa. Una comparativa, en servicios sociales y promoción social, previsto para el 2017 el Gobierno de España, 2.408 millones de euros. Para seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, control social, militarización, represión interna, 7.912 millones. Y para defensa, 7.938 millones que se convertirán en gasto militar en unos 30.000, es lo que están haciendo los cálculos compañeros del Centro de Estudios per la Pau, de Cataluña, y Utopía Contagiosa, que pueden acceder a sus páginas y que tienen informes muy interesantes y muy serios, con mucho rigor del análisis del gasto militar. Bueno, como vemos, no hace falta matar o lanzar ninguna bala para que este negocio de la guerra nos mate aquí, en el norte. Bueno, el porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina a gasto en defensa y ayuda al desarrollo, para que veamos cómo la diferencia. Este verdito podría ser el de gasto de defensa, pero no, es el de cooperación. Y el granate es el de defensa, para que veamos cómo también hay un maquillaje de la cifra. Bueno, la industria armamentística y militar es también uno de los negocios seguros y redondos, ¿no? El comercio de armas también. España es el sexto país exportador de armas del mundo, y está en el Consejo de Seguridad, por supuesto, donde están los grandes magnates que están manejando hoy el comercio y el negocio, el lobbying de la guerra, y la primera en armas ligeras hacia África subsahariana. Y después los bancos que financian estas armas, en el ranking hay muchísimos, pero quien va ganando es BBVA, el Santander y Bankia, como los tres grandes bancos que están manchados de sangre porque invierten en la industria armamentística, ¿no? Canarias, en ese contexto, está, como plantea Padilla, completamente empobrecida, precarizada, explotada, con una situación de desempleo, de empobrecimiento, de listas de espera, de hambre, de falta de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Canarias está ocupada militarmente. Hemos señalado ahí las partes donde hay presencia militar, tanto de artillería como de el aire, como radares, como campos de tiro, que fundamentalmente son tres, en la cumbre en Tenerife. Aquí en Gran Canaria tenemos la isleta, donde se hacen los entrenamientos de la mayoría de los contingentes, tanto aquí como en Pájara, en Fuerteventura, de los que salen, de cada 3 contingentes que salen a Afganistán, 2 se entrenan en Canarias, porque dice que el paisaje y las condiciones son muy parecidas. Y veamos que esto supone una gran militarización de nuestro territorio, de nuestro aire, de nuestra tierra y de nuestro mar. Un ejemplo, no porque sea trabajadora social, Amanda, ¿sabes? Pero por poner un ejemplo, y lo podemos hacer con todas las realidades que tenemos. En la realidad de empobrecimiento que tenemos, hay una trabajadora social, según el plan concertado, cada 24.075 habitantes, y hay una persona militar, porque aquí contamos soldados, soldadas y todas las jerarquías, que hay más jefes que indios. Eso es una característica del ejército español. Y la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado y militar, ¿no? Hay un soldado o soldada, un militar, cada 233 habitantes. Veamos la diferencia que hay en relación al concepto de seguridad humana. Lo que nos da seguridad no es que haya tanto, es decir, aquí a lo mejor nos toca medio militar, está bien, ¿no? Más o menos por un cálculo.
Pero aquí, trabajadora social, no nos tocaría ni que venga los lunes de 3 a 3 y cuarto, ¿eh? Para que veamos también cuáles son las verdaderas políticas, que las verdaderas políticas se definen donde están los presupuestos, donde están los dineros, donde están realmente las inversiones, ¿no? Bueno, aquí vemos en un mapa del Estado español y sus colonias, pues nuestra realidad de militarización, que es el 1% de todo nuestro territorio está militarizado. El 1%, que nos cogen por arriba y por abajo, ¿no? En Canarias un 5,5% de todos los terrenos del Ministerio de la Guerra está en el archipiélago. Además, hay una serie de kilómetros cuadrados que no son especialmente dedicados para el tema militar, pero que tienen una situación especial y excepcional, que es que lo pueden usar como les dé la gana el ejército, ¿vale? Y eso fundamentalmente está, hay 3 en Fuerteventura para usos militares. Se llama zonas de interés para la defensa nacional, en la que en cualquier momento pueden generar allí cualquier tipo de maniobra, etcétera, etcétera, ¿no? No sé qué pasó. Está cansado esto. Bueno, somos un territorio de la OTAN, por tanto, un territorio de la OTAN que utiliza, por una parte, no solo los lugares que ya están militarizados, sino el resto de nuestras infraestructuras, como veremos ahora más adelante. Pero además está en Canarias, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, USAID, que es una agencia supuestamente de cooperación que está muy vinculada con la CIA de Estados Unidos y de Canadá. El Programa Mundial de Alimentos está militarizado, por tanto, no es una realidad desmilitarizada. Ahí vemos un mapa muy rápido del contexto de la riqueza que tiene nuestro continente africano y, por otra parte, vemos también cómo este continente está completamente militarizado con presencia española. La presencia exterior que tiene España es de 17 lugares en el mundo. Tiene 4 lugares más que Estados Unidos, por lo tanto, este es un ejército fundamentalmente imperialista y colonizador, ¿no? Bueno, como antes salió el debate, que ya Nerea también estoy muy de acuerdo con lo que planteó, y también con lo que planteó Noelia, hay un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo y hay un aumento del número de turistas, por lo tanto no hay reparto. En Canarias no existe el reparto, la distribución equitativa de la riqueza. Las personas que están en una situación de empobrecimiento en Canarias es más de 1 de cada 3, es un 37,8% según los datos oficiales. Todo ese colectivo de personas, unas 800.000 personas, viven en una situación bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa, y todas las personas de su hogar en una situación de desempleo. Es decir, hechas gofio, sin poder desarrollar ni desplegar todas sus capacidades, todos sus derechos y todas sus libertades. Pero mientras en Canarias tenemos 5 personas, las más ricas, entre ellas Eustacio López, el dueño de López San, vinculado ahora también a un caso de prostitución infantil, que además puede gastarse cada día 1 millón de euros. Los 5 más ricos se pueden gastar 1 millón de euros. La otra cara de la moneda es que 58.000 hogares en Canarias no tienen ningún tipo de recurso, ¿no? Bueno, esto es muy... Eustacio López, se los presento, Dan Rabani, Juan Miguel San Juan, de Satocán, Demetrio Carcer, de DISA, Santiago Santana Cazorla, Vinter Canarias, el dueño, Pero Agustín y el grupo Calice, Delfín Suárez Almeida. Estos son los más ricos según la lista del Forbes. Y por su existencia, por su acumulación, porque en Canarias existe la Reserva de Inversiones de Canarias, la red vinculada estrechamente a los intereses de la clase dominante, se sigue acumulando riqueza y siguen acumulándola en pocas manos, ¿no? Los CIEF, etcétera. Hay infraestructuras. ¿Cómo está colonizada, cómo está ocupada Canarias militarmente? Vamos a ir viendo ejemplos muy rápidamente, muy pedagógicamente. Infraestructuras militares, montones, los que antes hemos ido viendo como base.
Continúa la colonización con los pendones, sacando a la luz la conquista, haciendo aniversarios de Capitanía General, premios, que además ahora la Universidad de Las Palmas tiene unos premios de redacción y de fotos y de no sé qué para favorecer el Ejército del Aire. Hay un apoyo logístico desde Canarias para las guerras fundamentalmente que se desarrollan en el continente africano. Sobre todo han puesto como posibilidad el uso de la base naval y de Gando, ¿no? Aquí mismito. Bueno, esto significa todo el apoyo logístico con respecto a la construcción, a la asistencia hospitalaria, a la asesoría jurídica, al ocio, al suministro de combustible, la logística y las reparaciones y la conectividad y el transporte, además del uso de la prostitución en Canarias, ¿no? Que también la prostitución y la trata de personas, fundamentalmente del colectivo de mujeres, están muy vinculados a la militarización que estamos sufriendo. Bueno, el uso de Canarias para la salida de la OTAN, supuestamente contra el terrorismo. La participación de Canarias en operaciones militares internacionales es en 12 intervenciones militares del exterior ha participado Canarias. Desde aquí salen contingentes para Afganistán, ahora en mayo sale para el Líbano, han salido para Mauritania, para Mali, etcétera, etcétera. Lugares que también el Gobierno de Canarias está vinculado con temas de cooperación internacional o la Casa África para disfrazar realmente sus intereses verdaderos, que es el expolio y el saqueo de los recursos del continente africano. El entrenamiento de tropas también se hace aquí, también va gente de aquí a hacer entrenamiento de tropas en lugares de África. La preparación para el repliegue de tropas en Afganistán y lo que les decía del contingente. Bueno, y la operación Atlanta, que los buques de acción inmediata van, los que están en la base naval, el Relámpago, el Torpedo, tienen unos nombres más bonitos, en vez de llamarse Yasirasi o cosas así, que le coja a la gente cariño, Relámpago, Tormento, ¿no? Bueno, porque expresan realmente lo que están generando en los contextos a donde van, ¿no? Que van destruyendo a los colectivos de personas que se buscan la vida, por ejemplo, en Somalia con la pesca, y que han expoliado también. Hay un informe muy interesante de Ecologistas en Acción sobre el tema de la pesca que es muy recomendable y que vincula todos estos aspectos, ¿no? También en Canarias tenemos, dicen, desde los mandos, que tenemos un conjunto de armamento de los más modernos, desde los buques de acción inmediata que pueden estar en un plis-plas, en aquellos escenarios que se produzcan como guerra, blindados, helicópteros no tripulados, etcétera, etcétera, ¿no? Y la incorporación última en Fuerteventura también de otros aspectos. Bueno, ¿qué tenemos aquí también? El Batallón de Intervención de Emergencias en Canarias, la UME, utilizado, ¿cómo vamos de tiempo, maestro? Resumiendo, ¿no? ¿En un minuto? ¿Un minutito? ¿O 5 minutos? 5 a lo mejor. Y voy a correr más. Tampoco es cuestión de abusar. Se agradece. Bueno, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, tiene presencia en Canarias también. Y ese es un aspecto de los que les quería decir del maquillaje que se utiliza, porque bueno, no hay bomberos, que son los especializados en esta tarea, porque tiene que estar, o protección civil, porque tiene que estar este cuerpo militar haciendo intervención, que no están ni cualificados, y además que el coste del mantenimiento de estos cuerpos militares es 7 veces muchísimo mayor que el mantenimiento de organizaciones o de instituciones por lo civil, digamos, ¿no? Para entendernos. Bueno, también tienen presencia en el Servicio Canario de Empleo. En las oficinas hay una propuesta de: ¿estás desempleada? ¿Estás hecha gofio? Vente aquí, que aquí hay trabajo casi que seguro. Casi las únicas oposiciones que salen a nivel estatal tienen que ver con este tema, ¿no? La Armada Española. Tiene presencia también, se hace un apoyo desde Canarias al espionaje del continente africano. La montaña de la Muda es una de las situaciones que se utiliza para esto, pero también aquí en la isla de Gran Canaria,
en Los Picachos, ¿vale? En Aruca, que está vinculado con un proyecto de la Universidad de Las Palmas de favorecer la investigación I+D, que es militar, ¿vale? Para que los radares pues, puedan contribuir a lo que tenemos que hacer, ¿no? Los entrenamientos que se hacen en la isleta y en el campo de tiro de Pájara, esto es en Pájara, las salidas y las llegadas de los militares, con toda la vinculación que hay del nivel político que se deja ver y que se deja de alguna manera estar con ellos y con ellas, las maniobras que se hacen permanentemente de la OTAN todos los años en marzo, más o menos, pero después también hay otras en Gando, la llegada del Arsenal, cuando llegan y cuando se van, siempre lo que nos presentan es a la gente despidiéndose, que qué duro, que qué difícil, pero no nos cuentan cuáles son esas misiones que dicen que es para proteger y que sabemos que no es para proteger, que es para asesinar, para matar, para defender los intereses de las grandes empresas. Pero también Canarias es utilizada como basurero de armas, ¿no? En la zona de la isleta hay un depósito submarino de municiones que hace poquito reconoció el Ministerio de Defensa, como en otros lugares. Aparecen en la web, esto es en Fuerteventura, que es la naturalización, militares con sus armas por las calles paseando, crece la hierba, militares paseando, ¿no? Para que nos vayamos como naturalizando de que es una situación que tampoco nos tiene que llamar tanto la atención, porque más o menos, ¿no?, nos están protegiendo. La presencia en educación para el reclutamiento de las personas más jóvenes. Esto es escandaloso. Los centros educativos, pero además también algunas instituciones públicas que hacen cursos para invitar y que cuenten los militares que es una salida laboral, ¿no? Otra vergüenza fue las actividades con la Universidad de Las Palmas y supuesta cooperación. Yo trabajaba hasta hoy en Las Palmas, no sé, en la Universidad de Las Palmas, a lo mejor después de esto, ¿no? Y la simulación que hubo del campo de refugiados, que ya no se hace, ¿no?, por la protesta de las distintas organizaciones, pero es una militarización de la perspectiva de la cooperación, terrible. Cuando se firman los acuerdos para convenios de investigación, los cursos que les decía para la formación de jóvenes o cursos en las universidades, hacen actividad cultural, con perdón, ¿no? Si a esto se le puede llamar cultura, pero bueno, hacen presentaciones de libros. Hasta luego, chiquillos. Nada, hay que desmilitarizar, el resumen. Venga, nada, hasta luego. La presencia en actos de acción social, hay una Cáritas castrense y también participan en la obra social, en voluntariado en el Banco de Alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen la responsabilidad social corporativa, son muy buena gente. Las actividades que hacen militares en zonas civiles, desde ferias, juras de bandera, etcétera, etcétera. El deporte y la militarización con maratones, bicicletas, carreras ciclistas, el Fudená es en Fuerteventura, es terrible. Las fiestas religiosas, que también acuden todos los agentes de los partidos políticos que están en el poder, fundamentalmente. En las emergencias, aquí en el sureste hacen unas jornadas que se llama el Emercimil, donde mezclan las emergencias civiles y militares, y los ayuntamientos privados para su juicio. El simulacro de ataque terrorista que hubo en las canteras, en las fiestas, en las procesiones, esto es en la del Pino de Teror, en la exhibición militar, en las canteras, que es altamente, además, no solo costosa, sino contaminante, que los ayuntamientos tendrían que negarse a colaborar, a hacer objeción en este caso, pero bueno, como hay algunas iniciativas, pero muy, muy poquitas. Las maniobras en pleno pueblo, esto fue en Puerto Laja, en Fuerteventura, donde la gente se quedó impresionada porque de repente entraban en su portal, subían, bajaban y estaban haciendo unas maniobras, ¿no? Como es zona especial de defensa, pueden hacer lo que quieran. Y decía una turista, ¿acaso están ustedes en guerra? ¿No? Con los sobrevuelos de los helicópteros, etcétera, etcétera. Estamos en guerra en Canarias, está claro, ¿no?
Las maniobras de la Armada en Gran Canaria, que las hacen con población civil, subiendo con distintas organizaciones e instituciones, a veces con personas con diversidad funcional o con otro tipo de población, en la que suban al Tornado y ustedes son los malos, nosotros somos los buenos, y así pues lo hacemos más creíble, ¿no? Estos simulacros se hacen en Canarias cada 2 por 3, que matemáticamente sería 6, ¿no? Actividades civiles en zonas militares, ¿vale? Pero también hay un uso civil de infraestructura militar. Cuando se reciben los magos de Oriente en la base naval, tú dices, pero bueno, esto es, naturalicemos el uso de lo militar para que no nos asuste el uso de lo militar de lo civil, ¿no? Y, bueno, también con los alijos de droga, la militarización del medio ambiente. Bueno, les recomiendo muchísimo esta revista que se llama Fuerzas Armadas y Medio Ambiente, donde nos hablan que es el agente contaminante y más importante en la situación de cambio climático, para nada, ¿verdad? Sino que hablan de, pues, por ejemplo, maniobras sostenibles en Pájara, ¿no? En Pájara también hicieron los militares un libro de las bondades de la biodiversidad de Pájara. Y aquí en Gran Canaria el Ejército ayudará a repoblar la selva de Doramas con laurisilva. ¿Qué hace el Ejército repoblando nada de lo nuestro, no? Bueno, la defensa del medio ambiente, acuérdense de la embestida que hubo en la acción directa no violenta en la que resultó herida una activista de Greenpeace, ¿no? Sí, la defensa no es del medio ambiente, ni mucho menos. La presencia en el cine, para que se puedan hacer los grandes macroproyectos de cine que se están planteando, está participando el Ejército. Ferias militares en la calle, esto es en San Telmo, con los chiquillos y las chiquillas utilizando esas armas que a la mayoría de las personas a las que asesina es a la población civil, y además la mayoría, los niños y las niñas. Es impresionante siempre la exhibición de armas para matar, ocupando nuestras calles, esto es en Santa Cruz de Tenerife, en los desfiles militares, con la presencia religiosa, por supuesto, de los obispos castrenses. Para resumir, Canarias hoy es un lugar altamente militarizado, ocupado tanto en recursos económicos, ideológicos, de naturalización de la violencia, y hoy en Canarias hay resistencia a esta situación. Hay resistencia desde la búsqueda de la neutralidad, un estatuto de neutralidad para Canarias, por una Canarias desmilitarizada, donde no haya instalaciones militares, donde no haya colaboración y donde haya objeción a todo tipo de contribución con lo militar, y también desde la no contribución a través de la objeción fiscal al gasto militar, que sí, ahí lo dejo, por si alguien está interesado o interesada. En todos los sentidos estamos militarizados y en todos los sentidos, por tanto, es importante hacer un trabajo de desmilitarización de la economía, de la política, de la cultura, de las instituciones, de nuestro medio ambiente y de nuestras conciencias muchas veces y de nuestras mentes, ¿no? Del cielo baja hasta el suelo para fecundar lo inerte. La semilla va en su busca, arqueología celeste. El hueso de la cereza se abre como la carne, agua, flujo, sudor dulce, cadera de diosa madre.